El bullicio de Barcelona siempre había sido una constante en mi vida. Las calles estaban llenas de vida, con el aroma a churros y chocolate que se escapaba de los cafés cercanos. Era un lugar donde la cultura y la tradición se entrelazaban en cada rincón, y yo, como psicóloga, me sentía afortunada de poder observar las complejidades del ser humano en medio de este caos vibrante. Mi matrimonio era un refugio estable, aunque a veces monótono. Compartía mi vida con alguien que apreciaba, pero había momentos en los que la rutina parecía consumirnos. Un día, mi esposo decidió invitar a un amigo de la universidad a quedarse con nosotros por un tiempo. Al principio, no pensé mucho en ello. La idea de tener compañía era agradable y el amigo tenía una personalidad carismática que iluminaba la habitación. Pero con el paso de los días, su presencia comenzó a transformar la dinámica de nuestro hogar. Recuerdo claramente una tarde en la que estábamos sentados en el salón después de cenar. La risa resonaba mientras discutíamos anécdotas del pasado. El amigo compartió detalles sobre su vida amorosa, revelando sus fracasos y desilusiones. Había algo cautivador en su sinceridad, sus palabras parecían resonar en mí de una manera inesperada. Mientras hablaba, no pude evitar sentirme atraída por su vulnerabilidad. Las noches se volvieron más largas y las conversaciones más profundas. A menudo me encontraba buscando excusas para pasar tiempo con él cuando mi esposo estaba ocupado o fuera de casa. Aquellos momentos se sentían como un escape del día a día. Sin embargo, cada sonrisa compartida venía acompañada de una punzada de culpa. Sabía que estaba cruzando límites que nunca había considerado traspasar. Una tarde decidí preparar una merienda especial para nosotros tres. Mientras servía el café y unas deliciosas galletas caseras, noté cómo nuestros ojos se encontraban más a menudo. Era como si el aire estuviera cargado de algo no dicho, un magnetismo que me hacía cuestionar mis propios sentimientos. En esos instantes fugaces me decía que solo era amistad, sin embargo, había un trasfondo emocional que empezaba a complicar las cosas. Una noche particular, mientras mi esposo se encontraba trabajando hasta tarde, el amigo y yo nos quedamos viendo una película juntos en el sofá. La luz tenue del televisor iluminaba sus rasgos mientras reíamos juntos por alguna escena cómica. En ese momento sentí como la distancia entre nosotros se acortaba, su mirada era intensa y parecía buscar algo más allá de la pantalla. ¿Te gustaría ver otra película?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Asentí sin pensar demasiado en las implicaciones. La segunda película comenzó y nos acomodamos más cómodamente en el sofá. En algún momento durante esa proyección, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre el cojín. Fue un roce ligero pero electrizante que hizo que mi corazón latiera más rápido. La tensión creció cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, había algo profundo allí que no podía ignorar ni rechazar. Las palabras quedaron atrapadas entre nosotros mientras el silencio llenaba la habitación con promesas implícitas y dudas inconfesadas. ¿Sabes? A veces siento que hay cosas que no decimos, dijo él repentinamente rompiendo el hechizo del momento. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente, sabía que hablaba sobre sus propias inseguridades pero también sobre lo que podría estar surgiendo entre nosotros. La atracción crecía sin quererlo y cada interacción se tornaba más complicada, cada risa compartida parecía acercarnos aún más a un abismo del cual no estaba segura si quería salir o caer libremente. A medida que pasaban los días me debatía entre lo correcto y lo deseado, las noches solitarias junto a mi esposo contrastaban con las risas compartidas con su amigo. La culpa me seguía como una sombra constante mientras intentaba mantener mis emociones bajo control. Cuando finalmente decidí hablar con él sobre esta conexión inexplicable, me encontré atrapada entre dos mundos, uno donde todo parecía seguro pero vacío y otro lleno de incertidumbre pero vibrante con posibilidades nuevas e inexploradas. La confusión crecía dentro de mí al mismo tiempo que la atracción, cada día resultaba ser una lucha interna por no dejarme llevar completamente por lo desconocido. Sin embargo, sabía que esta situación podía tener consecuencias graves si llegara a salir a la luz. Aún así había algo irresistible en esa conexión prohibida que comenzaba a florecer entre nosotros. Con cada encuentro furtivo sentía como mi vida cotidiana comenzaba a desmoronarse lentamente alrededor mío, no obstante, también había una parte de mí ansiosa por explorar este nuevo camino lleno de emoción y riesgo.
La decisión estaba cada vez más cerca. ¿Podría resistir esta atracción prohibida o sucumbir ante ella? Las respuestas parecían tan lejanas como los ecos lejanos del bullicio barcelonés al caer la tarde. Las semanas pasaron y cada día se tornaba más complicado. La presencia de Toby en casa se había vuelto habitual, como una sombra que se deslizaba entre las luces y sombras de mi vida. A menudo lo encontraba en la cocina, preparando un café o leyendo el periódico. Las risas compartidas se volvían más frecuentes y con cada broma sentía como la distancia emocional con mi esposo crecía. Un día, mientras cocinábamos juntos, nuestras manos se rozaron al alcanzar un mismo ingrediente. Fue un instante breve, pero el aire entre nosotros cambió. Miradas furtivas se cruzaron y el silencio se volvió pesado. La culpa me ahogaba, sabía que esto no era correcto, pero había algo en su mirada que me atraía de manera incontrolable. ¿Te gusta este plato?, preguntó él, rompiendo la tensión. Es uno de mis favoritos, respondí, intentando desviar la atención de lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La risa fue una forma de escapar de esa realidad incómoda. Sin embargo, esa noche, mientras me preparaba para dormir, me encontré pensando en él más de lo habitual. Su sonrisa era como un faro que iluminaba mis pensamientos oscuros. El recuerdo del roce de nuestras manos me invadió como una ola imparable. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque cercano a casa. La primavera había llegado a Barcelona y las flores comenzaban a florecer en colores vibrantes. Mientras paseaba por los senderos llenos de vida, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. Los recuerdos de momentos felices con mi esposo parecían desvanecerse ante la atracción creciente hacia Toby. Una tarde decidimos ver una película juntos en el salón. Mi esposo estaba fuera por trabajo y la atmósfera era diferente. Estábamos cómodos en el sofá, él eligió una comedia romántica que nos hizo reír a carcajadas. En medio de risas y comentarios sobre las escenas absurdas, nuestras manos volvieron a rozarse accidentalmente al alcanzar las palomitas. ¿Te imaginas si esto fuera nuestra vida?, dijo él con una sonrisa traviesa. No sé si podría, respondí con un nudo en la garganta. A medida que avanzaba la película, sentí como las risas se transformaban en miradas intensas. En un momento inesperado, nos encontramos tan cerca que no pude resistirlo más. Nos besamos, fue un acto impulsivo cargado de emociones reprimidas y deseos ocultos. Al separarnos, el peso del momento me golpeó con fuerza. Esto no debería haber pasado, murmuré sin poder evitarlo. Él asintió con seriedad. Lo sé. La culpa me invadió como un torrente, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Pero también había algo liberador en ese instante robado, una chispa de vida que había estado apagada durante demasiado tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro era un juego delicado entre lo prohibido y lo deseado. La risa seguía fluyendo entre nosotros mientras intentábamos ignorar la tensión subyacente que ahora definía nuestra relación. Sin embargo, cada vez que nuestros ojos se encontraban, recordaba ese beso como si fuera una marca indeleble en mi corazón. Una tarde decidí hablar con él mientras tomábamos café en el balcón. Necesitaba entender qué significaba todo esto para ambos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz temblorosa. No lo sé, respondió él mirando hacia abajo como si buscara respuestas entre sus manos. Esto es complicado, añadí sintiendo como la ansiedad crecía dentro de mí. Lo sé, dijo nuevamente con sinceridad. La conversación quedó suspendida en el aire denso del atardecer barcelonés. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al que nos estábamos acercando sin poder dar marcha atrás. Con cada día que pasaba sin resolver nuestra situación, la presión aumentaba dentro de mí. La culpa por traicionar a mi esposo crecía como una sombra oscura detrás de cada risa compartida o mirada furtiva intercambiada con Toby. Cada momento íntimo parecía llevarme más lejos del camino elegido hace años. No podía ignorar los sentimientos contradictorios que surgían dentro de mí ni los ecos del amor perdido por mi pareja. Una noche decidí salir sola a caminar por las calles iluminadas de Barcelona para despejar mi mente atormentada por dilemas morales insostenibles. Las luces brillantes reflejaban mis pensamientos confusos mientras paseaba por Gracia,
cada rincón parecía contar historias antiguas sobre amores perdidos y decisiones difíciles. Me detuve frente a un bar donde solíamos ir con amigos años atrás. El bullicio interno resonaba como un eco lejano lleno de risas y música alegre. Un grupo de personas disfrutaba animadamente mientras yo me perdía en recuerdos nostálgicos sobre tiempos más simples y felices antes del tumulto emocional actual. De repente sentí un impulso irrefrenable. Debía hablar con Toby nuevamente para aclarar nuestra situación antes de perderme aún más en este laberinto emocional sin salida aparente. Cuando regresé a casa esa noche encontré a Toby sentado solo en el salón leyendo un libro bajo la luz tenue del lampadario antiguo. Su expresión reflejaba tranquilidad pero también inquietud ante lo inevitable que estaba surgiendo entre nosotros dos nuevamente. Toby, dije tratando de mantener la voz firme aunque temblorosa por dentro. Necesitamos hablar. Él levantó la vista lentamente desde sus páginas y asintió sin decir nada. Su mirada reveló comprensión sobre lo crítico del momento presente para ambos. Mientras nos sentábamos frente a frente en silencio tenso pero cargado de significado compartido, comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer roce casual hasta este cruce decisivo donde todo podría cambiar irrevocablemente. La atmósfera en la casa se volvió densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. A pesar de que el día había comenzado con la luz del sol entrando por las ventanas, sentía que una sombra se había instalado en mi corazón. La tensión entre nosotros era palpable, y cada momento juntos se tornaba un juego peligroso. La culpa me acechaba, pero la atracción era más fuerte. Un día, mientras preparaba el desayuno, lo encontré sentado en la mesa con un libro entre manos. La imagen de su concentración me resultó cautivadora. Decidí romper el silencio. ¿Te gusta ese libro?, pregunté con un tono casual que no lograba disimular mi inquietud. Es interesante, respondió sin apartar la vista de las páginas. Habla sobre decisiones difíciles y sus consecuencias. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mi propia situación. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, recordé cómo habíamos llegado a este punto. Cada risa compartida y cada mirada prolongada se acumulaban como ladrillos en una pared que ahora parecía impenetrable. Me pregunté si él también sentía lo mismo o si estaba atrapado en su propio laberinto emocional. El día avanzó y decidí salir a caminar al parque cercano para despejar mi mente. Barcelona vibraba con vida, los niños jugaban, las flores florecían y los aromas de los puestos callejeros llenaban el aire. Pero yo solo podía pensar en él. En ese instante un conocido apareció frente a mí. Hola. No te había visto por aquí últimamente. Su sonrisa era amigable, pero su mirada inquisitiva me hizo sentir vulnerable. Sí, he estado ocupada, respondí tratando de mantener la compostura. El breve intercambio se sintió como una trampa, cualquier indicio de mi relación secreta podría ser fatal. Mientras continuábamos conversando sobre trivialidades, mis pensamientos volaron hacia él y cómo me había impactado su presencia en mi vida cotidiana. Esa conexión que compartíamos era innegable, incluso ahora podía recordar el roce accidental de nuestras manos y cómo eso había encendido algo profundo dentro de mí. Al regresar a casa, encontré a mi esposo en el sofá viendo televisión. Su expresión tranquila contrastaba con el torbellino emocional que llevaba dentro. Decidí mantenerme ocupada y comencé a preparar la cena mientras pensaba en cómo manejar esta situación tan delicada. Esa noche, después de cenar, nos reunimos nuevamente en la mesa con él para tomar café. El ambiente estaba cargado de tensión, nuestras miradas se cruzaban fugazmente pero llenas de significado oculto. En un momento inesperado, nuestras manos se rozaron al pasarle la taza y nuestros labios se encontraron brevemente cuando él me susurró algo al oído sobre un pasaje del libro que leía. El instante fue fugaz pero intenso, sentí como el mundo a nuestro alrededor desaparecía por un momento y solo existíamos nosotros dos. La realidad regresó rápidamente y me sentí abrumada por la culpa que vino después. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro se volvía más complicado mientras intentábamos mantener nuestra relación bajo control. La presión crecía al saber que cualquier descuido podría arruinarlo todo. Una tarde decidí invitarlo a dar un paseo por el barrio donde vivíamos. Necesitábamos hablar sin las paredes del hogar presionándonos.
Caminamos entre los árboles del parque mientras discutíamos sobre temas triviales para evitar abordar lo que realmente nos preocupaba, nuestra atracción mutua. ¿Crees que esto es correcto?, pregunté finalmente mientras miraba hacia el suelo, incapaz de sostener su mirada directa. Lo sé, respondió con sinceridad en su voz, pero no puedo evitarlo. Esa confesión resonó profundamente dentro de mí. Estábamos atrapados en una red invisible e irrompible tejida por nuestros propios deseos. Al caer la noche y regresar a casa, una sensación inquietante me invadió cuando vi a mi esposo sentado frente al televisor nuevamente. Parecía absorto en su programa favorito, ajeno al caos emocional que estaba viviendo detrás de esa fachada tranquila. Sin embargo, esa noche todo cambió cuando recibí una llamada inesperada de una amiga cercana con quien no hablaba desde hacía tiempo. Su voz sonó preocupada. «He escuchado rumores sobre ti, ¿estás bien?». Mis instintos comenzaron a alertarme. Sabía que debía ser cautelosa con cada palabra que decía. «No hay nada de qué preocuparse», respondí intentando sonar convincente aunque mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. «Solo cuídate», dijo antes de colgar y dejarme sumida nuevamente en mis pensamientos oscuros sobre las repercusiones potenciales si llegara a descubrirse nuestra relación secreta. A medida que pasaban los días, cada encuentro se tornaba más arriesgado y emocionante al mismo tiempo. Sabía que debía tomar decisiones pronto, pero no podía imaginar dejarlo ir ni tampoco continuar así indefinidamente sin enfrentar las consecuencias. Una tarde decidimos ver una película juntos en casa mientras mi esposo estaba fuera por trabajo. Era nuestro pequeño refugio privado donde podíamos ser nosotros mismos sin temor a ser descubiertos. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron durante una escena romántica en pantalla, sentí como toda esa tensión acumulada estallaría si no hacíamos algo pronto para liberarnos del peso emocional que llevábamos encima. La película terminó, pero nuestras conversaciones continuaron fluyendo hasta altas horas de la noche. Reíamos juntos mientras compartíamos historias personales e íntimas sobre nuestras vidas pasadas hasta llegar al punto donde ambos sabíamos que cruzar esa línea sería inevitable si continuábamos así. Finalmente llegó ese momento decisivo cuando ambos nos acercamos lentamente uno hacia el otro. Nuestros corazones latían desbocados mientras nuestras miradas reflejaban tanto deseo como miedo ante lo desconocido. Nuestros labios se encontraron una vez más antes de poder detenernos esta vez. Esta vez fue diferente porque ya no había vuelta atrás después del beso robado lleno de promesas silenciosas entre nosotros dos. Las luces del atardecer comenzaron a desvanecerse afuera mientras nos mirábamos intensamente. ¿Qué haríamos ahora? La noche se había vuelto un laberinto de emociones y decisiones. La atmósfera en la habitación se cargó de una tensión palpable, como si el aire mismo supiera que estábamos al borde de algo irreversible. Miré a su alrededor, buscando respuestas en las sombras danzantes que se proyectaban en la pared. El silencio era ensordecedor, y cada segundo que pasaba parecía arrastrar consigo el peso de lo que habíamos comenzado. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros. Habíamos cruzado una línea que nunca debimos haber tocado. Aún así, había algo en su mirada que me hacía sentir viva, vibrante. Era como si un fuego interno se hubiera encendido dentro de mí, desafiando toda lógica y razón. Recordé las palabras de un viejo amigo de la pareja, quien siempre decía que la vida era demasiado corta para no vivirla plenamente. Pero, ¿a qué precio? Mientras reflexionaba sobre esto, un sonido rompió el silencio. El timbre del teléfono resonó en la otra habitación. Me sobresalté y miré hacia la puerta con inquietud. Mi esposo podría estar intentando localizarme, preocupado por mi ausencia. La idea de tener que enfrentar sus preguntas me llenó de pánico y culpa. ¿Vas a contestar?, preguntó él, rompiendo el hechizo del momento. Negué con la cabeza, incapaz de articular una respuesta coherente. Pasamos la noche juntos sin planearlo, nuestras vidas se entrelazaban en un torbellino de emociones contradictorias. Una parte de mí quería huir, mientras que otra anhelaba quedarme allí por siempre. ¿Qué hacemos ahora?, murmuré finalmente sintiendo como mis palabras flotaban en el aire denso. Lo que queramos, respondió con una voz suave pero firme. En ese instante comprendí que nuestras decisiones no estaban solo atadas a nosotros dos, había un mundo fuera de esta habitación que esperaba ser enfrentado. El deber y el deseo luchaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas,
cada uno tirando hacia direcciones diferentes. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, compartimos risas nerviosas y confesiones ocultas bajo capas de años pasados juntos. Hablamos sobre sueños olvidados y anhelos reprimidos mientras las horas se deslizaban suavemente entre nuestros dedos. De repente sonó el teléfono nuevamente, esta vez más insistente. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en quién podría ser. La voz familiar en mi mente era inconfundible, mi esposo estaba llamando para preguntar dónde estaba. No puedo seguir así, dije con un hilo de voz quebrada. ¿Qué quieres decir?, preguntó él con preocupación genuina. Esto es complicado. No sé si debo seguir aquí, respondí mientras sentía como la culpa me invadía nuevamente. Él se acercó más a mí, su mirada fija en mis ojos como si intentara ver más allá del caos emocional que reinaba en mi interior. No tienes por qué decidir ahora mismo, sugirió suavemente. Pero la realidad era abrumadora, sabía que debía tomar una decisión pronto. Mi matrimonio estaba en juego y cada momento compartido con él complicaba aún más las cosas. La vida seguía girando fuera de estas paredes y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno conocido y seguro, otro lleno de promesas inciertas. A medida que avanzaba la noche, las luces del exterior comenzaron a parpadear suavemente a través de las ventanas cerradas, parecía como si el mundo estuviera observándonos desde afuera. En algún lugar lejano, escuché risas provenientes del bar cercano, una celebración ajena a mis tormentos internos. El sonido del teléfono volvió a interrumpir nuestros pensamientos compartidos, esta vez fue más persistente y exigente. Tienes que contestar, insistió él mientras extendía su mano hacia mí. Con un suspiro profundo y resignado, finalmente decidí levantarme para ir a contestar esa llamada intrusiva. Con cada paso hacia el teléfono sentía como la distancia entre nosotros crecía, una brecha llena de incertidumbre e inquietud por lo que podría venir después. Al tomar el aparato entre mis manos temblorosas, vi su reflejo en el cristal del marco, él permanecía allí sentado, observándome con una mezcla de deseo y preocupación dibujada en su rostro. Hola, respondí al fin al otro lado del hilo telefónico. La voz familiar me saludó desde el otro lado con un tono despreocupado pero lleno de curiosidad. ¿Dónde estabas? Te he estado buscando. Las palabras fluyeron automáticamente mientras intentaba mantener mi tono casual, estaba ocupada. La verdad pesaba sobre mis hombros como una losa pesada, sabía que no podía seguir ocultando lo inevitable por mucho tiempo más. ¿Ocupada? ¿Con quién? La pregunta cortante hizo eco en mi mente mientras trataba desesperadamente de encontrar una respuesta adecuada sin revelar nada comprometedor. No es nada importante, respondí evasivamente, sintiendo como cada palabra me alejaba más del camino recto hacia la verdad. Al colgar después de una breve charla superficial sobre temas triviales, volví hacia donde él estaba sentado solo con pensamientos rumiantes sobre lo ocurrido esa noche. El ambiente había cambiado sutilmente, ya no éramos solo dos personas compartiendo momentos robados sino dos almas perdidas enfrentándose a sus propios demonios internos. El peso del secreto se hacía cada vez más pesado sobre mí mientras pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde aquella primera risa compartida hasta este punto crítico donde todo podía cambiar irrevocablemente. La idea del viejo amigo regresó a mi mente, sus preguntas incómodas sobre nuestra relación resonaban cada vez más fuerte. ¿Qué hay entre ustedes? Su curiosidad había despertado algo dentro mí. ¿Habría algo realmente entre nosotros o solo era un espejismo alimentado por circunstancias desafortunadas? Mientras tanto, él permanecía allí sentado observándome con ojos llenos de incertidumbre pero también deseo. Ese deseo insaciable por algo prohibido e inalcanzable crecía entre nosotros como una sombra oscura dispuesta a devorarnos enteros si no teníamos cuidado. La noche avanzaba lentamente pero yo sabía que el amanecer traería consigo decisiones difíciles e inevitables. La mañana llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. La casa, aún en silencio, parecía contener el aliento. Mientras preparaba el café, mis pensamientos giraban en torno a la reciente revelación sobre el pasado del amigo de mi esposo. Algo en su historia resonaba profundamente dentro de mí, como un eco que no podía ignorar. Había algo más detrás de su mirada intensa y su risa melancólica.
Recordé aquel momento en que me confió sus inseguridades, sus fracasos amorosos. Nunca pensé que podría volver a amar, había dicho, y esas palabras me golpearon con fuerza. La vulnerabilidad que mostraba contrastaba con la imagen del hombre seguro que había conocido al principio. Esa conexión emocional me llevó a cuestionar mi propia vida y decisiones. El aroma del café llenó la cocina, pero no logró disipar la sombra de mis pensamientos. Mi esposo regresaría esa tarde después de un viaje de trabajo, y con él vendrían las preguntas sobre nuestro hogar y nuestra relación. El simple hecho de que él regresara me generaba un nudo en el estómago. ¿Podría seguir ocultando lo que estaba sucediendo entre nosotros? La culpa me ahogaba. Me senté en la mesa, intentando concentrarme en el desayuno, cuando vi mi teléfono vibrar sobre la superficie. Un mensaje de él: ¿podemos hablar antes de que llegue tu esposo? El corazón se me aceleró mientras leía esas palabras. Sabía que cada vez que nos encontrábamos era un paso más hacia un abismo del cual no estaba segura si quería escapar o abrazar. La conversación fue breve pero intensa. Se presentó ante mí con una expresión grave, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. No quiero ser solo un secreto, dijo con voz baja pero firme. Su mirada contenía una mezcla de deseo y desesperación que casi me hizo dudar de todo lo que había construido hasta ese momento. Es complicado, respondí, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. No puedo simplemente dejarlo todo. Pero a medida que hablábamos, las dudas crecían dentro de mí como una tormenta inminente. Mientras tanto, los recuerdos de mi matrimonio comenzaron a desvanecerse lentamente ante la intensidad de nuestra conexión. Había momentos felices, por supuesto, sin embargo, esos instantes parecían lejanos y difusos ahora. Me pregunté si alguna vez había estado verdaderamente satisfecha o si simplemente había estado cumpliendo con lo esperado. De repente el timbre sonó y mi corazón dio un salto. Era mi esposo, justo a tiempo para romper el frágil equilibrio entre nosotros dos. Me encontré atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de deseos reprimidos. Hola, saludó al entrar, su voz llena de alegría al verme tras tantos días separados. Sin embargo, noté una sombra cruzar su rostro cuando vio la tensión palpable en la habitación entre nosotros dos. ¿Todo bien?, preguntó con cierta desconfianza mientras dejaba su maleta en el suelo. Sí, todo bien, respondí rápidamente, tratando de sonar convincente aunque sabía que no lo estaba logrando. La conversación fluyó torpemente durante el almuerzo, cada palabra parecía estar cargada de significado oculto. Mi esposo compartía anécdotas sobre su viaje mientras yo luchaba por mantenerme presente en el momento y no dejarme llevar por mis pensamientos hacia él. Más tarde esa tarde, mientras ayudaba a guardar las cosas del viaje, vi cómo mi esposo revisaba su teléfono con atención casi obsesiva. Una parte de mí deseaba preguntar qué le preocupaba tanto, sin embargo, otra parte se sentía aterrorizada por lo que pudiera descubrir. Fue entonces cuando lo vi, un mensaje entrante con un nombre familiar pero inesperado, el nombre del amigo, y mi corazón se detuvo por un instante. La incertidumbre se instaló entre nosotros como una niebla espesa e impenetrable. ¿Quién es?, pregunté sin pensar mientras la tensión aumentaba en el aire. Él levantó la vista sorprendido antes de responder: es solo un amigo. Pero su tono era defensivo, sabía que algo más estaba ocurriendo detrás de esa afirmación simple. No parece solo eso, insistí suavemente aunque sabía que debía tener cuidado con mis palabras. Cada frase podía ser un detonante para una explosión emocional inminente. Es complicado, dijo finalmente él, evitando mis ojos como si temiera ver lo que había detrás de ellos, la angustia acumulada por meses enteros. El silencio se volvió ensordecedor mientras ambos procesábamos nuestras propias verdades ocultas y los secretos compartidos entre nosotros dos, un laberinto emocional donde cada giro podía llevarnos más cerca del abismo o hacia una salida inesperada. A medida que caía la noche y las luces parpadeaban afuera como estrellas lejanas tratando de guiarnos hacia algún lugar seguro, sabía profundamente que esta situación no podría sostenerse mucho tiempo más sin explotar o transformarse en algo irreversible. Esa noche intenté dormir pero los pensamientos danzaban frenéticos en mi mente. ¿Qué pasaría si él descubría toda la verdad? ¿Qué haría yo si tuviera que elegir entre dos vidas opuestas?
La incertidumbre me envolvía como una manta pesada mientras luchaba contra los demonios internos que amenazaban con consumirlo todo a su paso. Cuando finalmente logré dormir unas horas breves antes del amanecer, fue solo para despertar sobresaltada por un ruido sutil proveniente del salón, un sonido familiar pero inquietante al mismo tiempo. Era él hablando por teléfono bajo voz baja pero clara desde donde estaba acostada. Las palabras eran ininteligibles pero claramente cargadas, sabía instintivamente que algo importante estaba sucediendo justo fuera del alcance de mis manos. Un nuevo capítulo comenzando sin mí incluso antes de haber tomado decisiones claras sobre lo ya existente. Sentí como el miedo se apoderaba nuevamente de mí mientras intentaba recordar cómo había llegado aquí, atrapada entre decisiones difíciles e impulsos irrefrenables. El aire en la casa se tornó denso, cargado de una tensión que apenas podía disimular. Había algo en la manera en que mis dos mundos chocaban, como si el universo se burlara de mí, obligándome a elegir entre lo que había construido y lo que deseaba. Toby, el amigo de mi esposo, se mostraba cada vez más cercano y vulnerable, y eso me inquietaba. Una tarde, mientras preparaba el café en la cocina, lo escuché hablar con mi esposo en el salón. Sus risas resonaban como ecos de un tiempo más ligero. Pero al mismo tiempo las palabras de Toby flotaban en mi mente, no sé si esto es lo correcto. Esa confesión había dejado una marca indeleble en mí. La atracción que sentía por él se entrelazaba con la culpa que me consumía. Decidí salir al parque cercano para despejar mis pensamientos. La primavera había llegado a Barcelona, los árboles florecían y el aroma a jazmín llenaba el aire. Caminé entre las flores, sintiendo cómo los colores vibrantes contrastaban con mi estado emocional sombrío. Las risas de los niños jugando me recordaron la simplicidad de los momentos felices. Mientras paseaba, recibí un mensaje de texto inesperado, una invitación a una fiesta familiar de mi esposo. La idea me llenó de pánico y ansiedad. No podía evitarlo, asistir significaba enfrentar no solo a su familia, sino también a las preguntas que acechaban en mi interior sobre mi propia vida. Regresé a casa con la mente agitada y encontré a Toby sentado en el sofá, absorto en un libro. Su presencia era reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista. Solo pensando, respondí con un tono ligero para ocultar la tormenta interna que me acechaba. Es difícil mantenerlo todo bajo control, murmuró finalmente mirándome a los ojos. Había una sinceridad en su mirada que me hizo dudar aún más sobre mis sentimientos. En ese instante comprendí que tanto él como yo estábamos atrapados en un juego peligroso donde las reglas eran confusas y las consecuencias inciertas. La conversación fluyó hacia temas triviales pero pronto se tornó más profunda cuando mencionó sus propias inseguridades respecto a su relación con mi esposo. ¿Crees que estoy interfiriendo?, preguntó Toby con un tono vulnerable. No lo sé, respondí honestamente sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. Esa noche mientras cenábamos juntos, noté cómo las miradas entre ellos se volvían cada vez más complejas, había una tensión palpable que no podía ignorar. Mi esposo hablaba con entusiasmo sobre sus planes futuros sin darse cuenta del abismo emocional entre nosotros tres. Cuando finalmente nos retiramos a nuestras habitaciones, la sensación de desasosiego aumentó. Me encontraba atrapada entre dos mundos, el amor familiar y el deseo prohibido por Toby. Los días siguientes transcurrieron entre sonrisas forzadas y conversaciones superficiales mientras preparábamos la fiesta familiar. Cada pequeño detalle me recordaba lo frágil que era nuestra situación. Sin embargo, no podía evitar sentirme atraída hacia él cada vez más. La noche de la fiesta llegó sin previo aviso. El bullicio familiar llenó nuestra casa mientras los rostros conocidos sonreían y reían alrededor mío. Intenté mantenerme ocupada sirviendo aperitivos y bebiendo vino para calmar mis nervios. Sin embargo, cuando vi a Toby cruzar la sala buscando algo en su teléfono móvil, no pude evitar acercarme a él. ¿Estás bien?, le pregunté al verlo tan concentrado. Solo tratando de encontrar un lugar donde podamos hablar, respondió sin rodeos. El corazón me dio un vuelco ante su sinceridad, su voz era suave pero firme al mismo tiempo. Nos encontramos en un rincón apartado del salón donde el murmullo del resto se desvaneció poco a poco. Tengo dudas, comenzó Toby tras un breve silencio incómodo.
No quiero ser un problema para ti ni para tu matrimonio. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía que ambos estábamos navegando aguas peligrosas llenas de incertidumbres emocionales. Yo también tengo dudas, admití finalmente mientras miraba hacia abajo, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. La conversación continuó fluyendo como si liberáramos nuestras almas cargadas, hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y anhelos reprimidos hasta que nos dimos cuenta de cuánto habíamos compartido sin quererlo realmente. De repente alguien interrumpió nuestro momento, mi esposo apareció buscando algo detrás del sofá donde estábamos escondidos. La tensión fue instantánea, ambos nos miramos como si hubiéramos sido sorprendidos robando algo precioso e inalcanzable. La risa alegre del grupo continuó resonando mientras regresábamos al bullicio festivo, sin embargo, sentía como esa conexión especial se mantenía latente entre nosotros dos como una chispa lista para encenderse nuevamente cuando menos lo esperáramos. A medida que avanzaba la noche y las copas se vaciaban lentamente sobre la mesa decorada con flores frescas y velas encendidas, no pude evitar notar cómo mis sentimientos por Toby crecían cada vez más intensamente mientras intentaba mantenerme firme frente a todos aquellos rostros sonrientes alrededor mío. La vida seguía adelante aunque yo estaba dividida entre dos caminos opuestos e irreconciliables. Finalmente llegué al punto crítico, debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde o antes de perderme completamente entre mis propios deseos contradictorios. La música suave de la fiesta se entrelazaba con las risas y conversaciones animadas de los invitados. En medio de todo eso, yo me sentía como un espectro, atrapada en un mundo que no era el mío. La mirada de Toby me seguía, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, una chispa de complicidad iluminaba la oscuridad de mis pensamientos. Sin embargo, el peso de mi matrimonio caía sobre mis hombros como una losa. Mientras servía más vino a un grupo de amigos, escuché fragmentos de sus conversaciones. Hablaban sobre proyectos futuros, viajes y sueños compartidos. La risa era contagiosa, pero yo no podía dejar de pensar en la sombra que se cernía sobre mí. La culpa me devoraba. Mi esposo estaba en la misma habitación, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Cuando finalmente me encontré a solas con Toby en el balcón, el aire fresco me golpeó con fuerza. Miré hacia el horizonte donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas perdidas. ¿Te sientes bien?, preguntó él con voz suave, rompiendo el silencio que nos envolvía. Solo necesito aclarar algunas cosas, respondí, sintiendo como mi corazón latía desbocado. Esto lo que estamos haciendo no es justo. Lo sé, admitió él. Pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Su mirada era intensa y sincera, y por un momento perdí la noción del tiempo. La tensión crecía entre nosotros como una cuerda lista para romperse. Antes de darme cuenta, sus manos encontraron las mías y nuestras miradas se encontraron con una intensidad que me hizo temblar. Nos besamos en un instante que parecía eterno, el mundo a nuestro alrededor desapareció por completo. El sonido del timbre del teléfono rompió el hechizo como un cristal quebrándose. Retrocedí rápidamente sintiendo como la culpa volvía a instalarse en mi pecho. Era mi esposo quien llamaba desde dentro. Necesitaba ayuda con algo relacionado con los invitados. Me dirigí hacia adentro tratando de ocultar mi agitación. La fiesta continuó mientras yo luchaba por mantenerme presente en cada conversación superficial. Sin embargo, mis pensamientos volaban hacia Toby y lo que acabábamos de compartir. La mezcla de emociones era abrumadora, por un lado estaba el deseo ardiente y por otro la lealtad a mi esposo. La noche avanzó y las luces comenzaron a atenuarse conforme los invitados se despedían uno a uno. Al final quedamos solo unos pocos, mi esposo, Toby y yo. La atmósfera se tornó tensa cuando noté cómo ambos hombres intercambiaban miradas rápidas pero significativas. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al notar mi expresión distante. Sí, solo estoy cansada, respondí rápidamente intentando desviar su atención. Quizás deberíamos irnos pronto, sugirió Toby con voz casual, pero su mirada decía otra cosa. Había algo más profundo entre nosotros que no podía ser ignorado. Cuando finalmente nos retiramos a casa, sentí como la presión aumentaba en el aire silencioso del automóvil.
Mi esposo conducía mientras yo miraba por la ventana sin poder concentrarme en nada más allá del reflejo distorsionado de las luces urbanas. Al llegar a casa todo parecía normal, sin embargo había una tensión palpable en el ambiente. Mi esposo encendió la televisión para romper el silencio incómodo mientras yo intentaba calmar mis pensamientos turbulentos. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera irme a dormir. Necesitaba claridad y espacio para reflexionar sobre lo sucedido esa noche. Sin embargo, antes de cerrar la puerta detrás de mí, escuché una voz familiar proveniente del salón. ¿Podemos hablar? Era Toby. Su presencia hizo que mi corazón se acelerara nuevamente mientras cruzábamos miradas cargadas de significado. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté apenas conteniendo la ansiedad en mi voz. Debo decirte algo, respondió él con seriedad. No puedo seguir así sin saber qué sientes realmente. El aire se volvió denso entre nosotros mientras contemplábamos lo inevitable. Nuestra conexión era fuerte pero también peligrosa. Lo sé, murmuré casi sin aliento. En ese momento entró mi esposo al salón sin previo aviso. Su expresión cambió instantáneamente al vernos juntos allí parados tan cerca uno del otro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él con un tono que dejaba claro su desconcierto e incomodidad. Ambos nos quedamos paralizados ante su pregunta directa. Una mezcla de sorpresa y miedo invadió el espacio entre nosotros tres como un campo minado listo para estallar. No es lo que parece, intenté decir rápidamente, pero las palabras sonaron vacías incluso para mí misma. Mi esposo observó nuestras expresiones antes de dar un paso atrás como si hubiera recibido un golpe inesperado en el estómago. ¿Estás bromeando? ¿Desde cuándo esto es parte del juego? Toby intentó intervenir. No hay ningún juego aquí. Pero ya era demasiado tarde. Las emociones estaban desbordadas y todo lo oculto comenzaba a salir a la luz como agua turbulenta tras abrirse una compuerta sellada durante demasiado tiempo. Mi mente giraba tratando desesperadamente de encontrar una salida o alguna justificación lógica ante lo evidente. Había cruzado líneas invisibles e inquebrantables entre amor y deseo prohibido. Y ahora enfrentaría las consecuencias inevitables de mis elecciones pasadas. Una verdad cruda estaba dispuesta a revelarse ante todos nosotros esa noche fría en Barcelona. La tensión en el aire era palpable, como si el universo estuviera esperando una respuesta. Mi esposo, con su mirada penetrante, me había confrontado de manera directa. He sospechado desde hace tiempo, dijo, su voz firme pero cargada de una tristeza que no podía ignorar. Las palabras resonaron en mi mente como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Qué quieres decir?, logré murmurar, aunque ya sabía la respuesta. La confusión y el miedo se entrelazaban en mi pecho. La revelación de mi traición flotaba entre nosotros, como una sombra oscura que amenazaba con devorar todo lo que habíamos construido juntos. No podía evitar pensar en Toby, en los momentos compartidos y las risas que habían comenzado a desdibujar los límites de mi vida. Lo he notado, continuó él, sus ojos fijos en mí. La forma en que te ríes cuando estás con él, cómo cambias cuando entra por la puerta. Cada palabra era un golpe en mi corazón. Había intentado ocultar mis sentimientos, pero ahora estaban expuestos ante la luz cruda de la realidad. No es lo que piensas, intenté defenderme, aunque sabía que cada excusa sonaba vacía y sin sentido. La verdad era un monstruo que había crecido dentro de mí, y ahora estaba listo para devorarme. ¿No es? Entonces explícame por qué parece que él es más importante para ti que yo, replicó con un tono de voz desgastado. En ese momento comprendí que cualquier intento de justificarme sería inútil. La culpa me envolvía como una niebla espesa. Mientras tanto, el recuerdo de aquella noche en la que pasamos la noche juntos regresó con fuerza. Había sido un momento impulsivo y lleno de emociones reprimidas, una rendición a algo más grande que yo misma. Pero ahora esa decisión pesaba sobre mis hombros como una losa inquebrantable. Las imágenes del parque donde solíamos pasear juntos se mezclaban con las risas compartidas con Toby en aquel bar acogedor de Gracia. La dualidad de mis sentimientos se tornaba insoportable, cada rincón de mi vida parecía estar lleno de recuerdos contradictorios. Necesito tiempo para pensar, finalmente respondí, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. No tenía idea de qué camino debía tomar ni cómo enfrentar las consecuencias de mis elecciones.
Él asintió lentamente, su expresión era una mezcla de resignación y dolor profundo. Tómate el tiempo que necesites, dijo antes de darme la espalda y salir del cuarto. Su figura se desvaneció tras la puerta cerrada, dejándome sola con mis pensamientos turbulentos. El silencio era ensordecedor mientras me sentaba en el borde de la cama, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a este punto? Las preguntas giraban sin cesar en mi mente mientras buscaba respuestas entre los fragmentos rotos de mi vida. Sin embargo, no podía ignorar a Toby, su presencia seguía siendo un faro brillante en medio del caos emocional que me rodeaba. Me pregunté si él también estaba lidiando con sus propios demonios o si solo era un espectador involuntario en esta tragedia personal. El día siguiente llegó sin piedad, el sol brillaba intensamente sobre Barcelona mientras caminaba por las calles llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en una burbuja oscura e irreal. Cada rostro conocido parecía burlarse de mí mientras pasaba junto a ellos, sentía sus miradas inquisitivas y susurros ocultos detrás de sonrisas falsamente amables. Decidí ir al parque donde solíamos pasear juntos, quizás allí podría encontrar algo más allá del dolor y la confusión. Las flores estaban floreciendo espléndidamente bajo el cálido sol primaveral, su belleza contrastaba brutalmente con mi estado interno. Me senté en un banco solitario y observé cómo las familias disfrutaban del día, niños corriendo tras pelotas, parejas riendo y compartiendo momentos felices. Todo eso parecía tan distante para mí, era como si estuviera viendo una película desde lejos sin poder participar. De repente vi a Toby acercarse desde el otro lado del parque. Su sonrisa habitual iluminó su rostro al verme, pero cuando se detuvo frente a mí, noté una sombra cruzar sus ojos al percibir mi expresión sombría. ¿Todo bien?, preguntó con un tono suave pero preocupado. Su cercanía despertó recuerdos intensos, deseé poder dejar atrás todo lo sucedido y simplemente disfrutar del momento presente junto a él. No estoy segura, respondí sinceramente mientras luchaba por contener las lágrimas nuevamente. Necesitaba ser honesta conmigo misma antes que nada, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Toby se sentó a mi lado sin decir nada más, su silencio era reconfortante pero también inquietante al mismo tiempo. Sentí su calor cerca de mí y esa conexión tan intensa parecía reavivar los sentimientos ocultos dentro mío. ¿Y sí? Comencé a preguntar antes de detenerme bruscamente al recordar las palabras hirientes de mi esposo esa misma mañana, he sospechado desde hace tiempo. La culpa me invadió nuevamente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. Finalmente fue él quien rompió el silencio, a veces hay decisiones difíciles que tomar. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, eran un recordatorio brutal del dilema al cual me enfrentaba cada día desde la llegada de Toby a nuestra casa. El aire se volvió pesado entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras respectivas vidas y elecciones pasadas. No había vuelta atrás ni soluciones fáciles ante lo inevitable. Debía decidir pronto qué camino seguir para no perderme completamente en esta maraña emocional creada por mis propias acciones. En ese instante crucial comprendí que cualquier elección tendría consecuencias profundas e irreversibles, no solo afectaría mi relación con Toby o mi matrimonio sino también quién era yo realmente. Las campanas sonaron desde lejos anunciando el inicio del festival local. Los sonidos festivos parecían burlarse aún más del torbellino interno por el cual estaba atravesando, una elección inminente aguardando ser hecha. Y así quedé atrapada entre dos mundos, uno donde todo lo conocido se desmoronaba ante mí y otro lleno de promesas inciertas e ilusiones fugaces. Sin saber cuál sería el siguiente paso hacia adelante o si alguna vez podría encontrar paz dentro mío nuevamente.